de neumonía. Adquirida en comunidad, la que vamos a hablar hoy. Bueno, experiencia, estudios, ¿qué más? ¿De dónde están leyendo ustedes? De la Nelson, de Ayeti, ¿qué más? Entonces miren, la medicina basada en la evidencia. ¿Sí? ¿Cómo? Artículos. Son ustedes me están hablando de muchas cosas. Experiencia, es correcto. ¿Experiencia de quién? ¿De quién? De otros médicos. Del médico, sí, del profesor, del maestro, del colega. Entonces hay una experiencia. ¿Qué más constituye o compone la medicina basada en la evidencia? Se dicen estudios. ¿Los estudios en qué se traducen? En la mejor evidencia disponible. ¿Sí o no? Porque uno tiene que saber leer un artículo. Mira, que esto me sirve, no me sirve. ¿Sí? ¿Cómo fue la muestra? ¿En qué población se hizo? Eso es medicina basada en la evidencia, ¿correcto? ¿No falta nada? Este círculo rojo. Toda esa experiencia y toda esa mejor evidencia disponible, ¿sí? También tiene que ir en consonancia con algo que se llama la expectativa del paciente. O sea, que el paciente le sirva esa experiencia que ustedes están obteniendo y adquiriendo y esa evidencia. ¿Con qué se trata la bronquiolitis en Irlanda? ¿Con qué? Con oxígeno, correcto. ¿Cómo se trata la bronquiolitis en Colombia? Con oxígeno. ¿Sí? Eso es una muy buena evidencia. ¿Está su profesor de acuerdo con eso? Él lo aplica. Y el paciente espera que le pongan oxígeno si tiene tirajes o si uno le explica, correcto. Tiene signos de hipoxemia. Eso es medicina basada en la evidencia. El salbutamol. ¿Ustedes han visto usar el salbutamol? ¿Cómo funciona esa vaina? ¿Cuál es el mecanismo de acción del salbutamol? Es un beta-2, sí, ese es el fármaco. ¿Y cómo actúa? Es un broncodilatador, ese es el efecto. ¿Sí? El efecto que ustedes buscan es broncodilatar para retornar un flujo laminar. ¿Sí? ¿Pero cómo actúa? En el músculo, ¿sí? Eso, ese es el efecto. ¿Sí? Abre el bronquio, actúa a nivel del músculo liso, pero ¿cómo actúa? Ustedes han formulado, ¿desde cuándo conocieron el salbutamol? Desde medicina interna, eso fue hace 2, 3 años por ahí. ¿Cómo actúa? ¿Cómo? Relajante, pero ¿cómo es ese efecto relajante? Actuando sobre los receptores ¿Será beta. que el beta-2 actúa a nivel del músculo liso, ¿sí? A través de mediadores del AMP cíclico que relajan el músculo, bloquea la entrada de calcio, ¿sí? Y relaja el músculo? ¿Será así? Piense que es un medicamento que usamos todos los días y no nos acordamos cómo actúa. ¿Sí? Entonces, esas cosas básicas, ¿sí? Que también hacen parte de la evidencia. Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes han visto usar beta-2 en bronquiolitis? ¿Sí? ¿Inhaladores les han llevado niños con bronquiolitis? Ustedes dicen que sí. ¿Y les han mandado inhaladores? ¿Qué evidencia hay de eso? No hay una evidencia, ¿cierto? Los estudios no son conclusivos a hoy, ¿sí? 2016, marzo. ¿Y cuál es la experiencia de sus profesores? ¿Por qué lo mandan? Oiga, porque yo he visto que algunos se mejoran. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, ¿qué pasó con esos artículos que estoy descargando? ¿Y el paciente sale feliz? Sí, sale porque me dieron un inhalador, qué chévere. Con eso se va a mejorar mi hijo y con la inhalocámara. ¿Alguien tiene una inhalocámara por ahí? ¿No trae, no? Ustedes. Bueno, eso lo veremos de hoy en 8. La inhalocámara. Le estoy botando este dato porque de hoy en 8 sí les voy a preguntar esto. Porque es sibilancia recurrente, asma, vamos a entrar en otro panorama de enfermedad respiratoria. Pero fíjense que la expectativa del paciente acá se cumplió y esto. Ahora vuelvo y les hago la pregunta. Porque ustedes están empezando a ver ahorita tantos niños con enfermedad respiratoria. Ya se están llenando las urgencias, ya los turnos se están poniendo pesados. Y les digo que este mes de marzo es suave. Ustedes conocen algo que se llama, eso lo ven en epidemiología, el periodo inflamatorio, se conoce así, o los rezagos inflamatorios. ¿Saben lo que es un rezago inflamatorio?
¿Cuánto demora en incubarse o en propagarse un virus influenza? Les llega un niño con influenza preescolar de 3 años que va a un jardín infantil por aquí a las afueras de Chile. Y el niño está tosiendo. Entonces, ¿qué le van a decir a esa mamá? La mamá lo lleva porque tiene fiebre de 38 grados, tiene mocos y una tosecita. Y ustedes le dicen, pidámosle un pan en viral, estamos exagerados, le sale un virus influenza. ¿Cuánto demora ese niño esparciendo ese virus influenza? De 10 a 15 días. ¿Y cuánto dura un adulto eliminando un virus influenza? 7 días. ¿Pero por qué tan diferente? ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué recomendaciones le vamos a dar a esa mamá con ese niño para que no se nos llenen las urgencias? Tapabocas. ¿Un niño puede usar tapabocas? Sí, ¿desde qué edad ya se lo dejan? Desde los 3 años. ¿Sí? Eso hay que saber, eso es muy importante. Porque la clase es de neumonía y neumonía es fácil. ¿Cómo se diagnostica neumonía? Dale tú. ¿Por imágenes? ¿Cuál es la clínica? 3 días de fiebre. Bueno, cultivo, pero si hace el hospital. ¿Cómo diagnostica usted? ¿Se hace un rural? Se dañó la frecuencia respiratoria, muchachos, ya me lo habían dicho, cuenten las respiraciones en 1 minuto. ¿Te acuerdas lo que dice Ayepi? Cuenten las respiraciones en 1 minuto. Y si ustedes cuentan las respiraciones y el niño es menor de 2 meses, ¿sí? Consideramos neumonía más de... Ese es el verdadero diagnóstico de la neumonía. Para nosotros. Que sí, que la vamos a tomar la radiografía, que la vamos a... Sí, pero es que la clínica, como ustedes bien lo dicen, es lo que nos va a permitir que ustedes ven al niño con fiebre. ¿Qué tipos de neumonías conocen ustedes? Hay las neumonías virales, las neumonías bacterianas y las neumonías por gérmenes atípicos. Cásense con esas 3. Cuando en el momento histórico, Colombia tenía uno de los programas de salud pública más robustos en Iberoamérica, que era ¿cuál programa? ¿Cuál es este? El programa ampliado de inmunización. Nuestro país era el ejemplo a nivel mundial de lo que era vacunar, ¿sí? Y poder erradicar enfermedades. Viene la década de los 90. ¿Qué pasó en 1990 al 91? La Constitución cambió nuestra Constitución. Desaparece la Constituyente y tenemos la nueva Constitución, ¿sí? Que nos rige actualmente con todas sus modificaciones. En el 93, ¿qué pasó? Hay muchos de ustedes están todavía en colegio, ¿sí? Primaria, ¿no? No, acaban de nacer, entonces yo estoy más viejo. Yo ahí todavía estaba en el colegio. ¿Qué pasó en el 93? Que nos afecta a nosotros. La ley 100. ¿Cierto? Y aquí muere la salud pública colombiana, porque esa ley no contempló la importancia de la salud pública y se enfocó únicamente a desarrollar clínicas, tecnología. Entonces, otro país entró en un desarrollo médico, técnico, científico tan alto que logramos alcanzar estándares internacionales. Trasplantes, TAC, SPEC, llegó toda la tecnología, aparecieron grandes clínicas, ¿sí? Y hospitales generales, pero se perdió la salud pública. Viene el año 96, que aparece en el 90, bueno, antes del 96, en el 89, aparece una estrategia en Colombia que se llama IAMI. ¿Sí saben qué es IAMI? Amigas de la Mujer y la Infancia, en el 89. Entonces la idea era garantizar la lactancia materna hasta los 6 meses, ¿sí? Para evitar la aparición de la desnutrición. En el 96, ¿qué llega o qué se desarrolla a nivel internacional? Ayepi. Esto no es nuevo, ya lleva. Llega a Colombia en el año 2000. Ya entramos a este siglo. Miren todo lo que ha pasado. En el año 2000 empieza la implementación de Ayepi en Colombia. En el año 98, ojo con esto, jóvenes, en el PAI se incluye una vacuna que generó muchos cambios en la enfermedad respiratoria. ¿Cuál vacuna creen que fue? ¿Cuál? Neumococo. Influenza. Hemófilus influenza tipo B.
se incluyó en el PAI. El Haemophilus influenza tipo B es agente etiológico de ¿qué enfermedades? La epiglotitis. ¿Han visto alguna? Ojalá no las vean porque eso es de intubación inmediata, ¿sí? Yo no he visto, alcancé a ver una, pero pues muy dramático, precisamente para este año. Yo estaba rotando como ustedes en pediatría. Epiglotitis. Dejamos de ver meningitis por este agente y neumonías complicadas. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico para el Haemophilus influenza tipo B? Ustedes no deben tener ni idea. Esa vaina ya no se ve casi, hay que sospechar. Pero cuando uno tenía un paciente con Haemophilus influenza tipo B, se administraba ampicilina a dosis meningias, ¿sí? Kilo día, más cloranfenicol. Así trataban los profes, ¿sí? Con su experiencia en ese entonces. Ampicilina, cloranfenicol. ¿Ustedes han visto formular cloranfenicol? Menos mal, ¿no? Porque eso ¿qué ocasiona? A ver, recordemos farmacología. ¿Cierto? Eso genera muchos problemas secundarios. El cloranfenicol, la ampicilina, sí, no crea problemas, todas las usamos. ¿Claro hasta ahí? Llegó el año 2000, tasa de mortalidad para Colombia, ¿cuál era? 40 niños por 100.000 menores de 5 años. Se morían en un jurgo. ¿Cuál era la principal causa de mortalidad? ¿Cuál agente? ¿Cuáles agentes están implicados en esa mortalidad a principios de este siglo, hace 16 años? El neumococo. ¿Cuál otro? El estafilococo. ¿Qué otro? También los virus, ¿sí? Pero la principal causa de mortalidad a principios de este siglo eran las neumonías bacterianas, que no se les olvide. Entonces el AYEPI, el primer AYEPI que salió, clasificaba las enfermedades respiratorias de dos formas. Se decían aquí al niño, ¿sí? Entonces, la clasificación de los médicos de principios de este siglo era IRA no neumónica, IRA neumónica. A la IRA no neumónica correspondían el croup, ¿qué más? La otitis, la rinofaringitis, etc. Y las IRAs neumónicas era todo lo que silbara, lo que tuviera roncus, lo que tuviera tirajes. O sea que si ustedes veían un niño con tirajes, con roncus, ¿cuál era el tratamiento? Antibiótico. Para ese entonces penicilina, ampicilina, trimetoprim-sulfa. Entonces, con esa estrategia tan sencilla, se logró empezar a disminuir las tasas de mortalidad de los niños. ¿Qué sucedió en el año 2008 en Colombia, en el PAI? ¿Qué se incluyó en el 2008? La vacuna contra rotavirus, ¿sí? Mejoraron ciertas condiciones, por lo menos en Bogotá, de acceso a agua potable. Mejoraban condiciones sociales. En el año 2005 cambian esta clasificación y está la que ustedes tienen actualmente, que es neumonía grave, neumonía en amarillo y tos o resfriado. ¿Cómo se diagnostica neumonía grave según el AYEPI? Todo niño que tenga tiraje, sí, pero que ya se le haya descartado sibilancia o las demás cosas, ¿correcto? Neumonía es aquel que ya ni silba, ni tiene otras cosas, puede ser estertores finos, pero respira rápido. Y tos o resfriado, pues es tos o resfriado. Entonces a estos niños se les daba antibiótico. Se les seguía dando antibiótico. Los infectólogos pediatras chocaron mucho, ¿sí?, con esta estrategia, porque decían que íbamos a generar resistencia a los antibióticos, y se generó resistencia a los antibióticos, pero también se disminuyeron muchas mortalidades de los niños, ¿sí? ¿Qué pasó en el año 2010? Ahí sí se incluyó qué vacuna, para todo el mundo, ¿no? Porque desde antes ya estaba la de neumococo, solamente para prematuros, bajos pesos al nacer y enfermedades crónicas, cardiopatía o neumopatía, y uno tenía que llenar ese, el CTC,
uno llenaba el CTC, iba a la EPS y le autorizaban o no. En el 2010 ya se incluye para toda la población general, menores de 5 años, la vacuna contra neumococo. ¿Y eso qué impacto creen que tuvo sobre el manejo de la neumonía? ¿Qué genera una vacuna? ¿Quién cree que genera una vacuna? Disminuye las resistencias, ¿sí o no? Porque es estimular el sistema inmunológico. O sea, un niño de 6 meses ya tiene con qué defenderse frente a ese neumococo. Entonces, la ampicilina, la penicilina cristalina volvieron a ser útiles. Las tasas de resistencia disminuyeron. ¿Qué más pasaba con esa vacuna? Disminuía la probabilidad que se complicaran a los niños que les daban neumonía, ¿correcto? Y siguió disminuyendo la tasa de mortalidad. ¿Qué pasó en el año 2012 en Colombia? Sale la YEPI que ustedes tienen hoy en sus manos. Porque cuando uno controla una enfermedad, ¿qué sucede? Emergen otras. Entonces ya la neumonía, esta clasificación que está en esa página, ya no era la principal, sino la de desplazar nuevas enfermedades, porque empezábamos a ver, oiga, y los virus nos están produciendo CRU, nos producen bronquiolitis, y nos producen síndromes sibilantes recurrentes. Entonces, primero que vamos a pensar, las virales, es lo que estamos viendo. Eso que estamos viviendo a hoy, 2016, los países anglosajones o del primer mundo en ese entonces, o más desarrollados, lo estaban viviendo acá. O sea, digamos, 16 años o más de retraso en el control de enfermedades. Entonces, con esto sí les ha causado el impacto. IEPI no es nuevo. IEPI ha tenido mejoras y ahorita está la IEPI 2016 que está en trabajo, no ha salido, ¿sí? Y tiene algunas reformas. Va a salir el virus Zika, el virus chikungunya, van a venir otros tipos de manejo más alineados con lo que es las guías del ministerio de este país. Claro, hasta ahí la historia, ya entienden por qué es importante ese librito, ya entienden por qué es importante contarle las respiraciones a un niño en un minuto. Entonces, la enfermedad respiratoria es un problema, ¿sí? Que usted lo está viviendo ahorita en urgencias, y yo también lo estoy viviendo, porque genera mucha morbilidad y mortalidad, ¿sí? Y es la primera causa de mortalidad infantil en mayores de un mes, ¿sí? Este PAI es un PAI que es del 2006, ¿sí? Que igual hay una actualización del 2008, pero sigue siendo tan vigente porque la neumonía sigue siendo, ¿sí? Una de las principales causas de mortalidad en los niños. La segunda es la diarrea, la diarrea, y una mayor proporción, aunque no la vamos a incluir para hoy, es la mortalidad por causas neonatales, ¿sí? Los neonatos. Como habíamos hablado de la medicina basada en la evidencia, esta es la descripción del conjunto de la evidencia. Pero vamos a leer, tú que tienes buena voz, estás ahí, léenos qué es todo esto. Léelo. Descripción del conjunto de la evidencia. La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, generalmente de etiología infecciosa, virus y bacterias. Aunque algunos irritantes químicos, fenómenos aspirativos, migración de parásitos al pulmón, entre otras cosas, pueden generar neumonía. Esta entidad se presenta con ocupación del espacio aéreo y o participación intersticial y en algunas oportunidades con ocupación de la pleura. Es reconocible radiológicamente y evidenciada por una clínica que depende de la edad, la constitución del paciente, momento epidémico, vacunas previas, gravedad del cuadro clínico y de la etiología. 16. Listo, eso es una neumonía, ¿sí? Algo en el alvéolo, ¿correcto? Entonces acá está nuestro niño nuevamente. La nariz, la garganta, bronquios, bronquecitos y los pulmones, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla una neumonía? ¿Cómo empieza una neumonía? Bueno, no importa. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, ¿sí? ¿Por qué empieza una neumonía? ¿Cómo empieza una neumonía? ¿Han visto niños ya lo que llevamos de este semestre? ¿Cómo crees que empieza una neumonía? ¿Cómo? Fiebre, una rinofaringitis, que da fiebre. ¿Qué más da una rinofaringitis? Irritabilidad. Entonces empieza con un J00X, ¿sí lo han visto?
rinofaringitis. ¿Cómo? Relajante, pero ¿cómo es ese efecto relajante? Actuando sobre los receptores ¿Será beta. que el beta 2 actúa a nivel del músculo liso, ¿sí? A través de mediadores del AMP cíclico que relajan el músculo, bloquea la entrada de calcio, ¿sí? Y relaja el músculo. ¿Será así? Piense que es un medicamento que usamos todos los días y no nos acordamos cómo actúa. ¿Sí? Entonces, esas cosas básicas, ¿sí? Que también hacen parte de la evidencia. Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes han visto usar beta 2 en bronquiolitis? ¿Sí? ¿Inhaladores les ha llevado niños con bronquiolitis? Ustedes dicen que sí. ¿Y les han mandado inhaladores? ¿Qué evidencia hay de eso? ¿El salbutamol? ¿Cómo funciona esa vaina? ¿Cuál es el mecanismo de acción del salbutamol? Es un beta 2, ese es el fármaco. ¿Y cómo actúa? Es un broncodilatador, ese es el efecto. ¿Sí? El efecto que ustedes buscan es broncodilatar para retornar un flujo laminar. ¿Sí? Pero ¿cómo actúa? En el músculo, ¿sí? Eso, ese es el efecto. ¿Sí? Abre el bronquio, actúa a nivel del músculo liso, pero ¿cómo actúa? Ustedes han formulado, ¿desde cuándo conocieron el salbutamol? Desde medicina interna, eso fue hace 2, 3 años por ahí. ¿Cómo actúa? De neumonía. Adquiría en comunidad, la que vamos a hablar hoy. Bueno, experiencia, estudios, ¿qué más? ¿De dónde están leyendo ustedes? De la Nelson, de Ayeti, ¿qué más? Entonces miren, la medicina basada en la evidencia, ¿sí? ¿Cómo? Artículos, son conjunto, ustedes me están hablando de muchas cosas. Experiencias, correcto, ¿experiencia de quién? ¿De quién? De otros médicos. Del médico, ¿sí? Del profesor, del maestro, del colega. Entonces hay una experiencia. ¿Qué más constituye o compone la medicina basada en la evidencia? Se dicen estudios. ¿Los estudios en qué se traducen? En la mejor evidencia disponible. ¿Sí o no? Porque uno tiene que saber leer un artículo. Mira, que esto me sirve, no me sirve. ¿Sí? ¿Cómo fue la muestra? ¿En qué población se hizo? Eso es medicina basada en la evidencia, ¿correcto? ¿No falta nada? Este círculo rojo. Toda esa experiencia y toda esa mejor evidencia disponible, ¿sí? También tiene que ir en consonancia con algo que se llama la expectativa del paciente. O sea, que el paciente le sirva esa experiencia que ustedes están obteniendo y adquiriendo y esa evidencia. ¿Con qué se trata la bronquiolitis en Irlanda? ¿Con qué? Con oxígeno, correcto. ¿Cómo se trata la bronquiolitis en Colombia? Con oxígeno. ¿Sí? Eso es una muy buena evidencia. ¿Está su profesor de acuerdo con eso? Él lo aplica. Y el paciente espera que le pongan oxígeno si tiene tirajes o si uno le explica, correcto, tiene signos de hipoxemia. Eso es medicina basada en la evidencia. El salbutamol. ¿Ustedes han visto